Buenas tardes, compañeros, profesora. En esta exposición hablaremos sobre las dificultades específicas del aprendizaje. Este grupo está conformado por Luis Mejía, Jocelyn Acosta, Camila Redondo y mi persona, Michelle Acosta. Hablaremos qué son las dificultades específicas del aprendizaje, sus causas, su clasificación, su prevalencia y cuáles áreas cerebrales pueden verse afectadas. Entendiendo que las dificultades específicas del aprendizaje son los trastornos que intervienen o dificultan en la adquisición de conocimientos y por ende la construcción de estos. Afecta tanto el desarrollo intelectual como el social y el afectivo, y estos a su vez son muy significativos en la obtención de capacidades para aprender. El DEA o las dificultades específicas del aprendizaje es un término generalizado para esas manifestaciones inadecuadas en el proceso de aprendizaje, ya sea leer, escribir, hablar, razonar, entre otros. Los problemas en el aprendizaje existen por diversos factores que no son responsabilidad del niño. Las dificultades específicas del aprendizaje pueden ser identificadas cuando se presentan complicaciones para aprender lo que se es enseñado, tanto en la comprensión como en la asimilación, debido a que las formas estructurales del cerebro no procesan ni incorporan información de la misma manera. Investigaciones demuestran que las dificultades específicas del aprendizaje son desencadenadas por factores como factores genéticos que pueden presentarse desde o antes del nacimiento y tienden a ser hereditarios. También por el consumo de alcohol, drogas o las edades inadecuadas de los padres pueden hacer que el feto al desarrollarse en el útero adquiera unos trastornos. Factores en el entorno. Puede ser la mala nutrición, exposición a sustancias tóxicas como el plomo o la pintura, nacimientos prematuros o una falta de estímulos que no se propician adecuadamente. Traumas psicológicos. Puede ser el abuso sexual, físico o psicológico en la primera infancia, que puede desencadenar fobias y una mala autoestima. Traumas físicos, golpes, lesiones o daños a nivel cerebral, infecciones cerebrales o en el sistema nervioso. Traumas emocionales, ya va más arraigado al contexto familiar donde se desenvuelve o se desarrolla el niño. Clasificación en las personas con dificultad de aprendizaje. Problemas escolares. Los problemas escolares constituyen el grupo menos grave, aunque probablemente el más numeroso. Pero las dificultades en el aprendizaje se caracterizan por no ser graves, por no manifestar variedades personales del alumno afectadas y por no prolongarse en el tiempo, ya que suelen remitir en el curso regular del proceso educativo, sin que sea necesaria una intervención especializada. Más allá del seguimiento, estos alumnos presentan un desarrollo intelectual y académico normalizado. No presentan déficit en procesos psicológicos básicos, no tienen coeficiente intelectual bajo, ni ninguna otra deficiencia o discapacidad, pero rinden por debajo de su capacidad. Bajo rendimiento académico. Las dificultades de aprendizaje provocadas por bajo rendimiento escolar son procesos de moderada gravedad y afectación personal, aunque recuperables si se dan las necesarias atenciones educativas escolares y familiares. Se refiere a un grupo de alteraciones en procesos de enseñanza y aprendizaje, caracterizados porque los alumnos rinden significativamente por debajo de sus capacidades y que se manifiestan con dificultades en el aprendizaje e inadaptación escolar. Los trastornos escolares provocados por bajo rendimiento escolar se manifiestan como dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico, inadaptación escolar, que con frecuencia derivan en indisciplina y problemas de comportamiento. Alumnos que presentan déficit de uso no por discapacidad intelectual en procesos y procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje, la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. Falta de motivación de logro, déficit de procedimientos y metaconocimientos implicados en el aprendizaje y procedimientos de autorregulación del aprendizaje. Deficiencias de adaptación a la escuela, lagunas de aprendizaje. Las causas fundamentales son pautas educativas familiares inadecuadas, insuficiente estimulación psicolingüística, desinterés de los padres por el desarrollo escolar, malas influencias sociales, deficiencias institucionales. Las dificultades específicas de aprendizaje es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos que se manifiestan como dificultades significativas en la adquisición de la lectura, de reconocimiento y de comprensión
de escritura y composición y de matemáticas. Pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se presentan antes de la adolescencia. Estos trastornos son intrínsecos al alumno, que no obstante presenta un coeficiente intelectual medio, debido a una alteración o difusión neurológica que provoca retrasos en procesos psicológicos. Directamente en el aprendizaje la afectación es moderadamente alta, si bien los procesos y funciones psiconeurológicas del alumno afectado no son dominantes ni impiden que puedan realizar otro aprendizaje. Trastorno con déficit de atención con hiperactividad. El TDAH es un término específico que se refiere a un grupo de trastornos provocados por una alteración neuropsicológica que provoca retrasos en el desarrollo de las áreas y funciones que se encargan del control ejecutivo del comportamiento. Los alumnos TDAH muestran desde temprana edad una incapacidad muy limitante para la inhibición de la conducta. Hiperactividad. Presentan actividad motriz incesante e inadecuada. Déficit de atención. Tienen dificultades para concentrarse durante un largo periodo de tiempo. También muestran diferencias para focalizarse en un estímulo obviando al resto. Y por último, tienen dificultades para atender a más de un estímulo o tarea relevante al mismo tiempo. Presentan impulsividad y déficit de análisis y síntesis. Primero actúa y luego piensa. Memoria de trabajo. Presentan menos eficacia en la codificación de estímulos. Carecen de estrategias de codificación y de recuerdo. Autorregulación de la motivación y el afecto. Muestran numerosos intereses muy dispares, pero de muy corta duración, de tal modo que cambian de actividad rápidamente. Internalización del lenguaje. Estos alumnos presentan retraso en la adquisición del lenguaje interno, que facilita la guía y el control de la conducta. Dificultades en el aprendizaje, inadaptación escolar, familiar y social. Tipos de dificultades. Dislexia. Dislexia se define como dificultad para leer. Disgrafia, dificultad para escribir. Discalculia, dificultad para calcular. Discapacidad de la memoria y el procedimiento auditivo. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Trastorno del espectro autista. Trastorno generalizado del desarrollo. Discapacidad intelectual. Hay dos tipos de dificultades de aprendizaje, como la compulsión o sobreatención. Los niños tienden a mantener su atención en una sola cosa durante mucho tiempo y no atienden a otros estímulos que son importantes para el correcto desarrollo de una tarea. Impulsiva, distractividad o baja atención. Los niños centran su atención por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente su atención a otra. Los problemas de aprendizaje en los niños pueden en un futuro determinar el desarrollo de desórdenes de conducta, de personalidad antisocial o depresión en la edad adulta. ¿Qué áreas académicas pueden afectar? Lenguaje hablado, atrasos, trastornos o discrepancia en el escuchar y hablar. Lenguaje escrito, dificultades para leer, escribir y en la ortografía. Aritmética, dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en comprender conceptos básicos. Razonamiento, dificultad para organizar e integrar los pensamientos. Habilidades para organización, dificultad para organizar todas las facetas del aprendizaje. Continúa las compañeras Jocelyn Acosta y María Redondo.